Esto es en directo de lo que está ocurriendo en la frontera sur de México con Guatemala. Es pues justamente la línea divisoria, la frontera. Y lo que usted está viendo en pantalla pues es el ingreso de migrantes hondureños, también algunos salvadoreños y guatemaltecos. Pero Liliana Padilla, tú estás en el lugar, estás en el sitio escuchando y viendo lo que ha ocurrido al menos en las últimas horas. Nárranos qué es lo que está pasando. Adelante, Liliana, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, pues en este momento ya lograron romper esta reja amarilla que separa el territorio guatemalteco del puente fronterizo de Ciudad Hidalgo que conduce ya a territorio mexicano. Son miles los que ya están cruzando por este puente fronterizo. La policía y el ejército de Guatemala se vieron rebasados. Del otro lado del puente ya la Policía Federal instaló vallas metálicas, pero son estas vallas metálicas que conocemos, vallas pequeñas. Aquí una reja de por lo menos 2 metros de alto, pues fue rota por todos estos integrantes de la caravana. Son miles los que se juntaron aquí en la última calle que conduce hacia el acceso al puente fronterizo. Te puedo comentar que minutos antes de que rompieran la primera puerta, la primera reja que separa Guatemala de México, pues muchas mujeres, hombres, sobre todo mayores de edad, se desmayaron. Aquí el calor y la humedad es intensa, muchos desmayados estaban siendo atendidos por los propios hondureños integrantes de esta caravana, y se había anunciado que iban a ser las mujeres y los niños quienes iban a pasar primero. De hecho, antes de romper la reja, estaban cruzando a los niños y a las mujeres por arriba, los brincaban por la reja. Sin embargo, pues un grupo buscó romper el cerco de uno de los costados y terminaron por romper también las otras puertas. Era una cerca metálica bastante delgada y bastante sensible, aunque alta, y bueno, también la policía completamente rebasada. Estamos nosotros del lado de Tecunumán en Guatemala. Sin embargo, alcanzamos a ver que en territorio mexicano un helicóptero de la Policía Federal pues está sobrevolando esta zona del puerto fronterizo en Ciudad Hidalgo, ya en territorio chiapaneco. Sin embargo, pues como te comento, son ríos de personas, de migrantes que buscan cruzar territorio mexicano, algunos quedarse ahí, otros llegar a Estados Unidos, ya con problemas de salud, ya con problemas por el calor intenso y la humedad que se siente aquí en la frontera guatemalteca con México. Estás viendo las imágenes de mi compañero Vicente González. Nosotros nos encontramos en una azotea justamente donde está esta cerca que ha sido ya pues violada por los integrantes de esta caravana. La rompieron, la jalonearon. No fue mucho esfuerzo el que les tomó tirar esta cerca, hay que decirlo. Y pues bueno, pues ahora están ingresando por la misma caravana en la que llegaron. Son muchos los que están ingresando, prácticamente todos los que abarrotaron las calles aquí en Tecunumán, ahora ya hacia territorio mexicano. Del otro lado, pues están las vallas, está la Policía Federal que tendrá que hacerse cargo. Son cerca de 400 elementos de la Policía Federal los que habían sido desplegados en las últimas horas, tanto de Tuxtla Gutiérrez como desde la Ciudad de México a Tapachula, la última ciudad en la frontera chiapaneca, justamente a la espera del arribo de esta caravana que pues ha caminado durante días desde San Pedro Sula, Honduras. Ahorita las calles comienzan a vaciarse, aquí las calles de Tecunumán, porque todos están ya cruzando este puente fronterizo. Pues el paso prácticamente es imposible porque este puente, que es de unos 6 metros de ancho, más o menos 1 kilómetro de distancia hay que recorrer, pues está lleno de estas personas que quieren cruzar. Y también vemos a elementos de la Cruz Roja de Guatemala que le están dando servicios médicos a muchas personas pues que han sufrido desmayos por el intenso calor. De algunas casas les han arrojado unas bolsitas con agua para que se refresquen. Sin embargo, pues ante la cantidad de gente que forma parte de esta caravana, pues bueno, toda la ayuda y además pues la presencia de policía se ha visto completamente desbordada. A un costado de esta reja pues estamos viendo a elementos del ejército guatemalteco
guatemalteco, que solamente están pues observando el paso ya libre de esta caravana. Primero, autoridades mexicanas intentaron platicar y negociar con ellos en presencia de gente del ACNUR, gente de la organización de la ONU que están aquí para la Comisión para los Refugiados, que están pues vigilando el paso. Sin embargo, se les había dicho inicialmente que permitirían pasar mujeres y niños, así se lo hicieron saber a toda esta inmensa caravana. Se comenzaron a organizar, pero de un momento a otro, pues lo que hicieron fue empezar a brincar a los niños, empezar a brincar a las mujeres y derrumbar esta cerca que, como te decía, pues se veía que iba a ser insuficiente ante la cantidad de personas que integran esta caravana de migrantes hondureños. Ellos lanzan consignas, algunos pues cantan el himno nacional, ondean sus banderas, pero todos ya están caminando desde territorio guatemalteco ya hacia México. ¿Qué asunto, Liliana? Lo estamos siguiendo en directo. Hace apenas escasos minutos que ocurrió esto, derribaron esa malla que divide las fronteras de ambos países, particularmente pues es la entrada a Chiapas, en el que pues miles, no para esto, Liliana, lo estamos observando con 2 cámaras que tenemos colocadas en distintos sitios estratégicos para poder observar pues un panorama más amplio de lo que está ocurriendo, y siguen avanzando, Liliana, están rodeando pues estas unidades, supongo son de la Policía Federal, completamente rebasados, y así pues se está colando prácticamente una cantidad muy importante de migrantes. Tú dices que son miles, ¿cuántos calculas que pudieran estar ya ingresando? Y el destino de ellos pues tampoco lo sabemos, pero ¿como cuántos estás calculando tú que estás en el sitio? Pues los mismos integrantes de la caravana habían dicho que eran entre 6,000 y 7,000, aunque fue el canciller mexicano Luis Videgaray quien había dicho que eran unas 3,000 personas las que integraban esta caravana migrante. Yo te puedo comentar que prácticamente eran ríos, por lo menos 3 cuadras abarrotadas de los integrantes de esta caravana que llegaron en las últimas horas aquí a Tecunumán. Como tú puedes apreciar en las imágenes de mi compañero Vicente González, hay 4 vehículos de la policía. Son vehículos de la Policía Nacional de Guatemala. Estas imágenes que estamos viendo son todavía en el territorio guatemalteco, todavía de este punto donde está esta cerca que tiraron, pues falta por lo menos 1 kilómetro caminando para llegar a donde está ya el primer punto de migración, ya en el puerto fronterizo de Ciudad Hidalgo. Sin embargo, a la mitad de camino se han montado las vallas por parte de la Policía Federal. Sin embargo, como te comento, pues son vallas de no más de 1 metro de altura que pues ante la cantidad de personas que integran esta caravana serán insuficientes. Nosotros estamos pues viendo cómo avanzan, ya prácticamente son pocas las personas que están avanzando porque el grueso ya cruzó hacia territorio mexicano. Pues las cifras son inciertas. Ellos dicen que son 7,000, las autoridades mexicanas dicen que son entre 2,500 y 3,000. Lo que sí te puedo decir es que los elementos de la policía fueron completamente insuficientes. La cerca metálica que separa esta ciudad de Tecunumán aquí en el puerto fronterizo pues fue insuficiente, absolutamente insuficiente. Pues solamente hizo falta que unas cuantas personas comenzaran a jalar de ella para terminar de tirarla, de romperla. Y bueno, ahora de este lado de Guatemala vemos tanto a la policía como al ejército que estuvo resguardando, pues ya simplemente parados observando el paso de esta caravana ya a territorio mexicano. Liliana, y en estas imágenes pues estamos observando muchas mamás con sus bebés en brazos, niños que llevan en hombros, pues suponemos son los papás, son los padres de familia, muchos jóvenes, todos llevan pues una mochila, suponemos su equipaje, sus pertenencias. Vemos muchas mujeres, algunas de ellas están embarazadas. Bueno, qué situación, Liliana. Estamos buscando a las autoridades también para pues conocer qué va a proceder, cómo van a proceder ellos, qué va a pasar con esta cantidad tan grande de migrantes que están cruzando por territorio mexicano. Y el destino, ellos buscan llegar a Estados Unidos, que por cierto, pues hoy justamente está visitando el secretario de Estado
de la Unión Americana de Estados Unidos, Mike Pompeo, nuestro país se reunió con el canciller Luis Videgaray hace apenas algunas horas. Está por reunirse con Marcelo Ebrard, próximo canciller del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, y también se espera una reunión con el propio presidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué va a pasar con esta cantidad tan grande de migrantes? 3,000, dice el canciller Luis Videgaray, pero Liliana, tú que estás ahí, has seguido esta caravana desde hace ya algunos días, pues son alrededor de 6,000, nos dices, entre 5 o 6,000. De verdad es una situación compleja. Veremos también qué hace Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque entendemos que ahí no solo estaba el filtro de la Policía Federal, también derechos humanos. ¿Qué otras instancias permanecían ahí para pues intentar dialogar con ellos? Y vemos que no fue suficiente. Liliana. Pues por el lado de las autoridades guatemaltecas, además de integrantes de la Embajada del Gobierno de Guatemala, la Policía y el Ejército, pocos elementos insuficientes ante la cantidad de personas que integran esta caravana. Del lado mexicano, como te comentaba, esta semana llegaron 2 aviones de la Policía Federal, cerca de 250 elementos, más los casi 140 que estaban en Tuxtla Gutiérrez, aquí en el estado de Chiapas, es decir, 400 elementos de la Policía Federal. También había personal de migración, del Instituto Nacional de Migración, llegó personal de la Ciudad de México, además de la Delegación de Migración en el estado de Chiapas, la Policía Municipal y Estatal, los helicópteros que sobrevuelan de la Policía Federal, y esa pues es la capacidad de fuerzas federales, estatales y municipales que tendrá México para enfrentar a esta caravana, enfrentar el paso libre que ya se dieron. Y pues sí, como tú lo comentas, vemos ríos y ríos de personas, todavía siguen avanzando, ya han pasado más de 15 minutos desde que rompieron la cerca y siguen caminando a mares por este puente fronterizo que lleva hacia Ciudad Hidalgo. Y te puedo comentar que hemos visto escenas realmente dramáticas, como tú describes, mujeres, niños, muchas mujeres embarazadas con carriolas, con sus pequeñitos que vienen desde San Pedro Sula, han recorrido más de 400 kilómetros caminando y todavía les faltan bastantes más, cruzar territorio mexicano, por lo menos 1,800 kilómetros hasta la primera frontera ahí en Reynosa, hacia Estados Unidos. Y bueno, estas escenas dramáticas de mujeres que se desmayan y los pequeñitos llorando, viendo a sus mamás desmayadas, que les están arrojando aire y les están intentando reanimar con estas pequeñas bolsitas de agua fresca en una temperatura de cuando menos 35 grados, con bastante humedad aquí en Guatemala, en la frontera sur de nuestro país. Y bueno, pues muchos se han recuperado, otros han sido pues trasladados por la Cruz Roja de Guatemala. Sin embargo, pues ahora lo que vemos ya es prácticamente la ciudad de Tecunumán, la frontera, pues vaciándose. Todavía sigue caminando gente, pero ya es cada vez menos, ya es una fila más pequeña la que está avanzando hacia el puente fronterizo de Ciudad Hidalgo, en el municipio de Suchiate. Es el primer municipio de nuestro país. Ahí está el puente fronterizo pues que está resguardado por la Policía Federal, pero que sin embargo pues no ha sido suficiente para evitar el paso libre de estos migrantes. Muchos que quieren llegar a Estados Unidos, pero muchos también que buscan refugio en nuestro país ante la inseguridad y la falta de empleos en Honduras. Liliana, quiero preguntarte, escuché hace un momento que esta es, todavía del lado de Guatemala, donde están estas unidades, estos elementos del ejército guatemalteco, que por cierto estamos viendo que ya se está moviendo esta unidad al menos, pero hay otro filtro más adelante, hay un filtro ya de autoridades mexicanas, alrededor, dices, de 1 kilómetro. ¿Cómo está ese trayecto? Es decir, los estamos viendo ingresar a territorio mexicano y al llegar a 1 kilómetro, ¿ahí hay un filtro de autoridades mexicanas también?
Sí, le he pedido a mi compañero Vicente González que mueva un poco la toma. Sí. Lo que vamos a ver es el inicio de este puente fronterizo, este camino de unos 6 metros de ancho y casi 1 kilómetro de recorrido, que normalmente pues se hace en bicicletas, en bicitaxis, para estas personas que buscan cruzar, porque es un camino bastante largo. Casi a la mitad del camino está pues abajo de este puente el río Suchiate. Por ahí es muy común ver a la gente cruzar en llantas, ver cruzar mercancías, además de personas que lo hacen de manera pues irregular porque no tienen documentos. También se cruza mucha mercancía todo el tiempo. En este puente, en lo que alcanzamos a ver en las imágenes, este puente más o menos a la mitad del camino, serán quizá unos 800 metros, la Policía Federal instaló las vallas. Los vimos bajar ya con los toletes, ya con el uniforme táctico justamente que trajeron desde la Ciudad de México para resguardar. Los vimos esta mañana cuando nosotros cruzábamos aquí hacia la ciudad de Tecunumán, que sí, ya había por lo menos 100 elementos que estaban ya desplegados, pues sabían que la caravana ya se había incrementado aquí en Tecunumán y que era cuestión de horas para que intentaran cruzar. Sin embargo, pues estas vallas que hemos visto en algunas manifestaciones o cuando el Estado Mayor Presidencial cierra los accesos a algunos lugares para realizar eventos, son las que se están utilizando para cerrar este puente, digamos, hacia lo ancho del puente, que son 5 o 6 metros de ancho. Sin embargo, pues bueno, habría que brincar solamente las vallas para poder estar del otro lado. Y los elementos de la policía pues son prácticamente 400 frente a los pues más de 4 o 5 mil personas que integran esta caravana. En este momento, como tú puedes ver, se está cerrando pues lo que quedó de esta cerca. Intentaron levantarla, una parte está rota, está doblada y es la que está pues resguardando la policía de este lado de Guatemala. Ya la están cerrando, pero pues ya prácticamente pasaron todos, algunos todavía, corriendo porque estaban en los albergues aquí en la Casa del Migrante en Tecunumán. Seguramente fueron a recoger sus pertenencias porque saben que llegó el momento de seguir avanzando tanto hacia territorio mexicano como hacia Estados Unidos. Sí, pues ya estuvieron a punto de cerrar esta reja y pues todavía permitieron el ingreso de más personas que llegaron. Lo observábamos en directo, Liliana, y hay reacciones, al menos están ya dándose reacciones por parte de distintas autoridades, pero queremos recordar, aprovechando que estamos contigo en línea, no perdamos comunicación con esta imagen en directo. Vamos a presentar lo que el canciller Luis Videgaray dijo hace apenas algunos momentos. Y Silvia Arellano también nos toma la comunicación. Silvia, tú tienes más información. Liliana, no perdamos contacto contigo, te agradezco. Tú sigues en el sitio, pero ahora le doy pie a Silvia Arellano porque hay reacción de Luis Videgaray. Él es el canciller mexicano, el secretario de Relaciones Exteriores. Adelante, Silvia, ¿nos escuchas? Buenas tardes. Hola, Tania, muy buenas tardes. Pues recordemos que el secretario de Estados Unidos, Michael Pompeo, realiza una visita de trabajo a nuestro país. Él estuvo precisamente con el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y ellos abordaron el tema de la caravana migrante hondureña. El canciller afirmó que se va a aplicar la ley y se respetarán los derechos humanos y se actuará de una forma humanitaria, mientras que Pompeo se dijo consciente de que México manejará esta situación conforme a sus decisiones soberanas. Al término de este encuentro se le preguntó al canciller mexicano precisamente sobre este llamado portazo que dieron los migrantes hondureños, y él comentó que se van a respetar los derechos humanos, Tania. Pero si te parece, vamos a escuchar parte de lo que comentó. Adelante. Por eso es que hemos solicitado, entre otras razones, la asistencia de Naciones Unidas. Gracias. Está viendo que se va a dar portazo ya en la frontera. ¿Qué se va a hacer en esta situación? Muchas gracias. Estamos atentos a lo que la autoridad migratoria mexicana decida, pero recordar que la prioridad es siempre de los migrantes y el respeto a sus derechos humanos y a su dignidad como personas. Dicen que ya están dando portazo ahí en la frontera. Bueno, la prioridad del respeto a los derechos humanos, al menos es lo que dijo Luis Videgaray, el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller Luis Videgaray. Y bueno, ¿qué va a pasar ahora, Silvia? Porque Mike Pompeo, quien es el secretario de Estado
de Estados Unidos está en México hoy precisamente, y recordemos que pues también en los últimos días el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un llamado enérgico incluso a México, determinante, que no se permita la entrada de migrantes. ¿Qué va a pasar en ese sentido? ¿Qué va a ocurrir en las siguientes horas? Va a ser determinante, Silvia. Sí, así es, Tania. Bueno, él, previo a esta reunión, o bueno, después de esta reunión que se realizó de manera privada con el secretario Videgaray, que comentó que se abordó precisamente este tema, pues él dijo que iba a ser respetuoso también pues de las decisiones, que sabía que México iba a saber actuar ante esta situación, y bueno, solo está ahora a la espera de qué decisión también va a tomar la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto estaba precisamente sucediendo cuando entraron los migrantes a México, precisamente cuando terminaba el evento, un segundo evento del canciller sobre Naciones Unidas, y bueno, él no tenía información en ese momento, pero estamos atentos aquí en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Tania, por cualquier cosa que pudiera suceder o alguna manifestación sobre este tema. Volvemos entonces contigo más adelante, Silvia. Muchas gracias por esta información. Buenas tardes. Seguimos pendientes. Buenas tardes, Tania. Gracias y buenas tardes. Y seguimos en directo con esta imagen. Es justamente el arribo de miles de migrantes hondureños, salvadoreños a nuestro país. Están cerrando las puertas. Ya esta línea divisoria es una reja amarilla por la cual, bueno, del lado guatemalteco y el otro lado es el sur de México, el lado mexicano, y han ingresado migrantes, mujeres, padres de familia, jóvenes, niños, bebés, en brazos de sus madres. Bueno, escenas dramáticas como ya nos narraba nuestra compañera Liliana Padilla, que ha seguido esta caravana pues en los últimos días a detalle.